Mateo 15:3. Los ancianos y la iglesia. La tradición es la práctica cultural que sobrevive a los tiempos sin mediar la escritura, porque es oral, transmitida de padres a hijos. Sin una tradición evangélica no hay cultura cristiana, porque evangelio quiere decir buenas noticias. Y esa es la razón por la cual existe la congregación de los santos, por las buenas noticias, por el evangelio. Dice en 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Por eso es tan importante que haya testimonios para hablar en la iglesia. Dice, solo los incrédulos, los fríos y los tibios, los neófitos, no hablan en la congregación de los santos. El oír alimenta el alma, ¿sí? Pero el hablar, la palabra clave, la palabra de Dios, alimenta el espíritu. Por eso la tradición se forma oralmente, siendo fiel a través de los tiempos generacionales. Se forma la tradición evangélica. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, pero la iglesia cambia en cada generación. Dios instituyó a los ancianos como pastores porque ellos están viviendo con 3 generaciones bajo el mismo techo, la de ellos, y pues ellos ya fueron adultos, ya fueron jóvenes. Por eso el diablo nos odia, porque nosotros los ancianos pues lo miramos de chicos, a lo mejor algunos, otros de jóvenes y ahora con más sabiduría y experiencia. Dice un refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esta generación tan corrompida, ni los pastores usurpadores saben cómo honrar a un anciano, de acuerdo a las Santas Escrituras. Y es comprensible porque si honraran a los ancianos, ellos también pues tendrían que irse al segundo lugar y perderían ese orgullo y esa soberbia que se cargan algunos, tapada con una máscara de humildad, sujetando a todo mundo, diciendo descaradamente algunos, o te sujetas o te vas. El viejo conoce bien las 3 categorías que están en Levíticos 27, del 3 al 7. Conoce al varoncito de 1 mes hasta 5 años. Y luego conoce el jovencito de 5 años hasta 20. Y al varón de 20 años hasta 60. O sea, conoce al nieto y conoce al hijo. Al varón le toca una dura carrera de 40 años, o sea, al adulto, de 40 años desde los 20 hasta los 60. Pero a nosotros los ancianos, pues ya pasamos por todo eso y pasamos en una época peor que esta, que la presente. Así que ustedes, los pastores usurpadores, si falla el joven, allí está el abuelo, y si falla el padre, pues ahí está el abuelo. Pero si no hay abuelo, pues es triste la situación. Pero pues ve a la iglesia y adopta uno, porque estamos en vías de extinción. El enemigo ha hecho buen trabajo humillándonos a los ancianos. ¿Por qué? Pues porque los ancianos somos los únicos que podemos enfrentarnos a cualquier pastor, apóstol o profeta que mienta o maltrate a la congregación. Y para no tener problemas con los ancianos y con aquellos fieles que de veras hacen la voluntad de Dios, pues los pastores optaron por lo más fácil, no dejar que hable la iglesia. O como quien dice, fuera testimonios, fuera acción de gracias, fuera exhortaciones, fuera peticiones, fuera alabanzas. Yo como oveja que soy, solo pido 3 minutos de comunión para compartir en la congregación, solo 3 minutos y te doy mi lana.
Todo es de la iglesia, dice 1 Corintios 3:21. Solo se le pide una cosa que hablen, solo se le pide una cosa a la iglesia, que hable solo 3 minutos, o sea, en el servicio del segundo video. Que hable 3 minutos por persona y por culto, o sea, pues por amor a los otros, por orden, por amabilidad, para que todos se sientan miembros del cuerpo de Cristo. Esos 3 minutos son una puerta abierta para todos, o sea, puede alzar la mano y hablar 3 minutos en cualquier segmento, en cualquier tema, lo que el Señor le ponga a usted en su corazón. Cuando el Espíritu le revele algo a alguien, no habrá ninguna burocracia religiosa que le impida ofrecer lo que hay en su corazón. Primera de Corintios 14:30 dice eso. Porque el deseo del siervo de enfrente, o sea, del que está ministrando ahí en el púlpito, es servirte. Y como buen servidor se callará y te escuchará él y la congregación. Y el Espíritu Santo, porque está en la congregación. Habrá visitas y miembros inmaduros y adultos como niños en su modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Pero la paciencia de la iglesia los hará madurar. No habrá muchos nobles, ni sabios, ni muchos poderosos. Habrá insensatos, necios e ignorantes. Habrá lo vil y menospreciado en la congregación. Pero pues Dios los puso allí en el cuerpo de su Hijo, en la iglesia. Pues si te crees sabio, pues vete a la NASA. 1 Corintios 3:20. Afuera de estos 150 minutos hay muchos ministerios que hacen los miembros de la iglesia. Pero en esos 150 minutos llamados culto o servicio, solo hay sirvientes, siervos de y para la iglesia. Y los que están enfrente en los segmentos son los siervos de los siervos, ¿verdad? Porque los que estamos sentados somos los siervos, entonces los que están enfrente sirviendo, pues son los siervos de los siervos, según Marcos 9:35. Aquí nadie juzga a nadie, dice Lucas 6:37. 3 minutos es todo lo que la oveja pide para comer. La palabra es comida, hablada, no oída. Juan 6:55. Por favor, pastores, dejen que hablen las ovejas y veremos a los hermanos contaminados para ayudarles. Si no hablan, ¿cómo? Digo, ayudarles en lo espiritual, pero también en lo material si se puede. Cuando callamos, el pecado crece. Cuando hablamos, el Señor nos perdona. Salmos 32:1-6. Allá por la sierra hay muchas rancherías, gente que anhela estar en un culto. Para tener un servicio, solo se ocupan 2 o 3. Mateo 18:19 dice, ellos son la iglesia, 2 o 3 empiezan la congregación, después vienen los demás. En realidad Dios los trae a la congregación. Dice Santiago 3:5, que la lengua es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. La iglesia, o sea, la iglesia es el cuerpo, y es inflamada por el infierno, la lengua. Al hablar en la iglesia, hazlo con reverencia, hagámoslo con reverencia y temor a Dios. Dios escucha, por eso hay milagros, sanidades y liberaciones en el culto. Dios está con nosotros, Emmanuel, Mateo 1:23. En esos 3 minutos, no nos gloriemos ni nos jactemos en las obras de la carne, sino más bien en el fruto del Espíritu. Gálatas 5:19 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De las 9 disciplinas del Espíritu, del fruto del Espíritu, me puedo aguantar con 8 sin hablar, pero no sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Cuando diabólicamente quitaron el segmento del testimonio del culto, hirieron de muerte la fe de la iglesia. Si tú te callas en la congregación, hablo con los hombres. Si tú te callas, estás aprobando todo. Eres un títere, un espíritu mudo, un mundo mudo y sordo está bajo el maligno.
Primera de Juan 5:19. Y el que ignora o calla, otorga, con su silencio le otorga poder al diablo. En pocas palabras, si crees, vas a hablar, aunque si te dejan, ¿verdad? Segunda de Corintios 14:13 dice eso. Si en tu iglesia no hay testimonios o acción de gracias, vete a otra. ¿Para qué les pagas gratis? El amor de Dios nos hace explotar en alabanzas. La fe es una ley. Romanos 3:27 lo dice, que no se puede aplicar en el culto. Bueno, digo, que no se aplica en el culto, porque sí se puede, pero tendrían que aplicar también la ley de la libertad y eso pues no le conviene al pastor. Él quiere sujetar a todos. La fe es el escudo en tu armadura para bloquear y apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo? Hablando la palabra de Dios. Escrito está, le dijo Jesucristo al chamuco allá en el desierto en Mateo 4:4. El amor es lo máximo, 1 Corintios 13, pero el escudo de la fe que protege ese amor que el Espíritu Santo puso en nosotros, según 1 Tesalonicenses 5:8. ¿Cómo lo protegen? Pues con la espada del Espíritu. ¿Y qué es la palabra de Dios? Efesios 6:17. Tristemente en el culto solo uno usa la palabra. Nosotros las ovejas vemos el proyector, el celular. No debemos hablar la palabra en el culto porque hay riesgo de herir al pastor con la palabra. Porque nosotros las ovejas somos muy descuidadas, sin noción del peligro, sin noción del tiempo. Somos sencillos como paloma, pero olvidamos la segunda parte del texto. También nos ordena el Señor ser astutos como serpientes en el mismo texto, porque Dios sabía que en el 2020 iba a haber mucho lobo dentro del redil, lobos disfrazados de oveja, Mateo 10:16. Yo me disfracé de serpiente para escribir este folleto, para poner este video y para hacer mi comisión, Lucas 10:3. Símbolo, la serpiente símbolo de Cristo, que pasó hace miles de años allá en el desierto, según Juan 3:14. Como serpiente le diré que la iglesia primitiva, ella bautizaba a sus nuevos miembros. Ella presentaba a sus niños, ella daba su santa cena. Pregunto, ¿cuándo llegó el hombre fuerte y venció a la iglesia, deshaciéndose de los ancianos? ¿Cuándo perdió la iglesia el gusto y la satisfacción que da el bautizar ella misma a los miembros nuevos y a sus propios hijos? ¿Cuándo perdió la iglesia el deseo de adorar personalmente y puso un grupo de jóvenes que se dan vuelo gritando allá atrás del púlpito? ¿Cuándo la iglesia dejó de testificar, agradecer, pedir, exhortar, adoctrinar, peticiones? No sé. Pero hace 45 años no estaba tan descarado el pastorismo que hay ahorita. Todos éramos ovejas, el pastor ni se notaba, era amigo, era consiervo con la iglesia, con todos. Espero que no sea tarde y la casa no esté dividida. Marcos 3:25. Espero de todo corazón que el Señor no quite el candelero de las iglesias a donde va mi familia. Apocalipsis 1:2 y Apocalipsis 2:5. Cada iglesia es diferente, tiene su cantidad de fríos, tibios y calientes. Si tuviéramos esos 3 minutos, todos, incluidos pastores, diáconos, maestros y predicadores, e hiciéramos un servicio como el aquí presentado, en el segundo video, 2 o 3 no iban a ser felices, pero nosotros, las ovejas, sí. Pero al ver la enorme apostasía en las ovejas y la nefasta iniquidad en los servidores, yo creo que pasamos la zona cero. Y solo resta resistir, echar mano de toda la armadura, principalmente de la espada, o sea, la palabra, para no caer en ese poder engañoso que Dios envía en los últimos días a las iglesias.
Segunda de Tesalonicenses 2:11. Absolutamente todo es de la iglesia. Y la razón es porque el Espíritu Santo está en el culto y Él no comparte la gloria de Dios con nadie. No la compartió con Abraham ni Moisés, tampoco la compartirá con un pastor del 2020. Si un ser humano guía a la iglesia, se envanece, creando un grupo de vanidosos. Allí en ese salón o casa, o templo o árbol, hay una persona encargada de la logística y lo material también, pero en lo espiritual está otra persona, es el Espíritu Santo que asiste a la iglesia, ayudado por los ancianos, bueno, debería, ¿verdad? Los cuales él mismo escogió. En Hechos 20:28 se ve que el mismo Espíritu Santo escogió a los ancianos, me imagino que por la sabiduría y la experiencia. Se encargan de todo el negocio eclesiástico, ritos y ceremonias, aunque se encargan de todo eso, pero no lo hacen. Por ejemplo, yo, como anciano, yo no podría bautizar a una persona, digamos, de 60 kilos, de 50 kilos, se me caería en el agua, y si fuera en el mar, pues me lo quitarían las olas, ¿verdad? O no puedo encargarme de cosas como de conciertos o de conferencias así que salen muy noche porque pues ya ancianos uno se acuesta temprano, ¿verdad? Bueno, los 4 evangelios mencionan 14 veces pastor, hablando del original pastor, o sea, de ver a los pastores o a Cristo Jesús. Nada alusivo a un pastor actual. Y no digas que no había iglesias cristianas en ese tiempo, sería insultar a Pablo, a Lucas o a Juan. En Hebreos 13 aparece 4 veces pastor, pero esta carta es dirigida a los judíos, como su nombre lo dice, hebreos. Ellos sí saben quiénes son sus pastores. Son los ancianos. Ellos siempre han guiado en todos los tiempos, buenos y malos. Desde Génesis hasta que empezó el reinado espiritual de los romanos, o sea, por ahí como el año 300 en la era cristiana. Hablando de los dones, pone al pastor, hablando de los dones, Pablo pone al pastor en cuarto lugar, atrás del maestro, porque el pastor, sin descuidar el redil, puede ser evangelista o maestro, pero no apóstol ni misionero, porque tendría que viajar y descuidar el redil y por consecuencia a las ovejas. El apóstol Pedro menciona 2 veces pastor a Cristo. ¿Fue Pedro pastor? No. ¿O Pablo? No. Ellos enseñaban, bautizaban y enseñaban al grupito a cómo bautizar y dar la Santa Cena y adelante con el Espíritu Santo. En Hechos 20:28 dice, por lo tanto, miren por ustedes. Dice que nosotros los ancianos, miremos nosotros por nosotros mismos. Y luego dice enseguida que miremos por el rebaño, el que Dios nos ha puesto, por el rebaño por el cual Dios nos ha puesto enfrente, en que el Espíritu Santo nos ha puesto enfrente, os ha puesto por pastores, por obispos, dice. Obispo quiere decir supervisor. Entonces, el Espíritu Santo nos ha puesto a los ancianos por supervisores del rebaño, porque en ese tiempo no había pastores como hay ahorita. Bueno, ese día en la ciudad portuaria de Mileto, Pablo pasó el más amargo de sus días. El Espíritu Santo le daba testimonio que le esperaban cárceles y tribulación. Y allí en Mileto, listo para zarpar a su amada Jerusalén, él sabía que como a 1500 kilómetros lo esperaba una jauría de sacerdotes, saduceos, fariseos, escribas y demás, sedientos de sangre, allí acechando a estos perros con toda la fuerza de su negro corazón, digo porque así les dice el perros, querían matar a Pablo.
¿Por qué esa apasionada rabia contra él? Hechos 23:12. Pues por traidor. Pablo era el mejor fariseo, pero ahora era el mejor cristiano. Precursor del cristianismo, el arquitecto que diseñó las primeras iglesias cristianas, 1 Corintios 3:10, el maestro que enseñó a la célula, después a la misión y por último instituyó a la iglesia y la adornó con ministerios y dones, virgen y pura la desposó con Cristo, 2 Corintios 11:2, para que nadie la mandara, nadie la manipulara, nadie se enseñoreara de ella, solo el Espíritu Santo en consenso con todo el grupo de hermanos maduros, o sea, de ancianos responsables. No una persona en la iglesia, no, ya hay una persona, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Son tres personas, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué queremos otro pastor? ¿Que no somos todos discípulos? ¿Que no somos todos ovejas? Si es así, hay que ubicarnos, porque todo es de todos. Y como una oveja más, solo pido 3 minutos de comunión con Dios en el culto, libremente, sin tener que andar rogándole al pastor, porque es vergonzoso que mientras otros, como, no sé, descaradamente, no sé cómo decirlo, porque mientras otros, como si fuera una burla, hablan 40 minutos, ya nosotros las ovejas no nos dejan hablar ni 3. No abusen, acuérdense que vamos caminando hacia un tribunal, Romanos 14:10, y que el Espíritu Santo es el director de la iglesia. Sus mujeres, dice Primera de Corintios 14:34, sus mujeres callen en las congregaciones, o sea, para todas las iglesias, porque no les es permitido hablar a las mujeres. Primera de Corintios 14:34. Nunca he oído hablar, nunca he oído predicar ni una conferencia ni nada sobre este texto en 45 años. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo son mandamientos del Señor, dice Pablo. Y aún así nadie predica de este texto. Continúa diciendo, si quieres ignorar, ignóralo. 1 Corintios 14:38. Pero pues no se puede ignorar, es muy importante. Sí. Y si las mujeres quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. ¿Por qué? Porque es indecoroso. Eso sí es duro. Porque indecoroso es indigno. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación, y indecoroso quiere decir que es indigno, que es deshonesto, sin respeto, indecente, sin recato, sin compostura y más sinónimos que tiene. Yo creo que nuestra relación es mujer con mujer, hombre con hombre, y el Espíritu de Dios en todos. El papá es responsable de sus hijas y el esposo de su esposa. Pero en esta generación nos hemos hecho locos, conchudos e irresponsables. El hijo no sabe ser hijo porque el padre no sabe ser padre, menos ser esposo. En esta época apóstata muchos quieren ser pastores. Cuidado, la iglesia es el cuerpo del Hijo de Dios. Dice esto porque relacionado a 1 Corintios 14:34, porque si una mujer en el culto, en el servicio, me quiere llamar la atención por algo, yo la voy a callar, voy a decir, cálmese, usted no tiene por qué decirme nada. Si trae algo contra mí, dígale a su esposo que venga, dígale a su esposo que esté con él. Con él sí me arreglo, pero con una mujer, ¿cómo? ¿Cómo vas a alegar con una mujer? ¿Cómo una mujer te va a decir algo? Pues es, digo, de como hombre,
No le voy yo a responder a una mujer, no la voy a, pues, a ponerme al tú por tú con ella. Dice, bueno, ojalá y rectifiquen antes de llegar al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Ellos allí se la llevan bautizando, cenando, presentando niños que no son de ellos. Ahí se la llevan entre fiestas de 15 años y bodas. Ahí se la llevan entre ritos y ceremonias. Y la iglesia, como el chinito nomás milando, gritando y remolineando. Hermano, si somos en verdad discípulos del Maestro, oigamos al Maestro, a la palabra, al verbo. Si en tu redil no te dejan balar, busca dónde. Si tu pastor es hablajólico, la palabra de Dios es comida. Y algún día se empachará por comer tanto. Juan 6:51. Algún día sabrá que mató de hambre a su congregación por estar comiendo nomás él. Cristo es comida. Pero hablar en Cristo, hablar en el nombre de Cristo, no oír que otro hable en el nombre de Cristo. Cristo es comida para la iglesia. Entra por oído y ojo, pero el efecto de esos nutrientes sale por la boca cuando hablamos. Por eso dijimos atrás, creí por lo cual hablé. También dice en el Salmo 116 eso. Cuando participas en el culto, Romanos 12:1, 1 Corintios 14:26, Colosenses 3:16. Ahí dice, ¿cómo? Si tu pastor es hablajólico y su mujer es pastora, olvídate, te den esos 3 minutos de vez en cuando. Las 2 horas son como 2 minutos para ellos. Pero si por un milagro y el pastor despertara y le leyera la cartilla a su mujer y que la mujer se ubicara en su lugar, o sea, calladita y contenta, en esos 150 minutos, al callarse las mujeres en el culto, de seguro que nos tocarán buenas pláticas a cada varón. Entonces hallaremos un hombre de verdad. Proverbios 26. Allí en esos 150 minutos lo negro será negro y lo blanco blanco. Y lo mejor es que no habrá tanta mujer sufriendo ignorancia, porque todas las mujeres santas se abocarán en avalancha sobre su propio género. Tito 2, 4 y 5. Y buscarán a Dios, las mujeres en grupo, o sea, la abuela, la tía, la prima, la sobrina, la madre, la suegra, la nuera, etcétera, todas alabando y adorando libremente sin la perturbación del hombre. Un solo género enfocado como lo que realmente es la iglesia. La esposa del Cordero, imagínense, ellas realmente saben adorar y deben de adorar mejor que los hombres porque ellas representan mejor a la esposa del Cordero, que es la iglesia. Bueno, debemos darle más libertad a las mujeres, alejarlas de los hombres para que adoren libremente y no tenerlas sujetas también en las 2 horas de servicio. Bueno, Dios los bendiga.